¿Me confirman si se escucha correctamente? ¿Me van confirmando, por favor, si se escucha correctamente? A ver, por ahí, recuerden que tienen la bandeja del chat para que ustedes puedan hablar sin ningún inconveniente. Sí, a ver, me confirman por ahí si nos escuchan correctamente. Excelente, Sol, excelente, Jairo. Bien, buenas noches nuevamente con los presentes. Nos gustaría, por favor, conocerlos un poco más, de dónde nos acompañan, de qué parte de nuestro país nos están acompañando, eh, de qué profesión también, porque sé de que este curso pues les interesa a ingenieros, abogados también, pues de que están muy interesados en llevar esta capacitación. Esto es una introducción a nuestra curso que ya estamos a días de iniciar y cual pues el día de hoy estamos con lo que es el CI ProLife de la nueva legislación de contratación pública con la ley número 32069. Por ahí el arquitecto Franklin nos comenta desde Chiclayo, bienvenido arquitecto. Bienvenido a cada una de las personas. Muchas gracias por querer vivir lo que es la experiencia en CIPRO. Bien, como les comentaba, el día de hoy pues les voy a pedir en el grupo, vamos a volver a enviar para que puedan invitar a sus colegas y que más personas se puedan unir. Las primeras personas que compartan la captura invitando a sus colegas, una captura en grupos o ellos van a recibir la certificación del día de hoy totalmente gratis. Voy a enviar ahora mismo al grupo nuevamente para que ustedes lo puedan enviar. Así que ahí pueden enviar a sus grupos de trabajo, amigos, colegas. Las primeras 5 personas que envíen la captura van a estar obteniendo la certificación totalmente gratis del día de hoy. Y bien, mientras que van enviando, voy a comentar un poco de nosotros. CIPRO es un centro de formación especializada que nace con el propósito de brindar una educación práctica, accesible y alineada a las exigencias del mercado laboral. Creamos programas y cursos que complementan la formación universitaria abordando aquellas competencias técnicas que hoy marcan la diferencia en el mundo profesional. Sol, por ahí te voy a pedir que compartas la captura en el grupo de WhatsApp, ¿ok? En el grupo de WhatsApp lo vamos compartiendo. Buscamos impulsar el crecimiento profesional a través de una educación accesible, innovadora y de excelencia. Diseñamos programas y cursos especializados para educarse con propósito, abordando las brechas de aprendizaje que muchas veces las universidades no cubren. Nuestro compromiso es ofrecer una experiencia educativa única que te permita acceder a mejores oportunidades laborales y fortalecer la red de contacto. Es así de que buscamos ser un centro de capacitación líder a nivel nacional y un referente en Latinoamérica, reconocido por la innovación, propósito social y alianzas estratégicas que potencian el crecimiento de nuestros estudiantes, colaboradores y aliados. Tenemos diferentes convenios, como lo que es el convenio oficial con IESEC Trujillo, una asociación internacional de estudiantes, así como una alianza y cooperación estratégica con el Centro de Estudiantes de Arquitectura de la Universidad Nacional de Trujillo, con el objetivo de fomentar la formación y el desarrollo profesional de los estudiantes. Adicional a ello, como parte de nuestra responsabilidad social, tenemos lo que es la beca CEIPRO. Nace como parte de nuestro compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo profesional en el país. Creemos que la educación especializada debe ser un derecho y no un privilegio. En cada curso que brindamos, otorgamos una beca completa a una persona que, pese a las dificultades, demuestra esfuerzo, perseverancia y ganas de salir adelante. Esta beca es una puerta al conocimiento y a las oportunidades laborales y a un futuro con más posibilidades. Y bien, el día de hoy tenemos nuestra capacitación. Siempre importante, les recomendamos tener el micrófono apagado cuando el docente, pues, o los compañeros hablen. Elijan un ambiente sin ruidos para participar de la clase y asegúrense de tener una muy buena conexión a Internet. Recuerden que esta es una introducción.
pueden hacer sus preguntas y tengan en cuenta pues de que van a poder estar siendo absueltas en cada momento. La docente encargada no solamente de la capacitación del día de hoy, sino también de nuestro curso, es la magíster, la ingeniera Miriam de la Cruz, quien tiene amplia experiencia liderando proyectos de infraestructura a nivel nacional, reconocida también pues por su enfoque técnico, estratégico en gestión de obras y contratos. Se ha desempeñado como consultora, docente y especialista. Es ingeniera civil con más de 23 años de experiencia en obras públicas y privadas, magíster en gerencia pública con especialización en contrataciones públicas, derecho de la construcción y resolución de disputas, certificada como adjudicador, árbitro y perito técnico en contratos de construcción, consultora en valorizaciones, presupuestos, programación de obras y asesoría técnico-legal en proyectos de saneamiento urbano. Es docente y conferencista en temas de juntas de resolución de disputas, contratación pública y gestión de obras. Ha participado en licitaciones y ejecución de mega obras financiadas por Sedapan en Lima, Callao y en regiones del interior del país. Es especializada en liderazgo de equipos técnicos, gestión de riesgos y coordinación de proyectos con enfoque colaborativo. La formación complementaria que ella tiene es en Lean Construction e inteligencia artificial aplicada en la gestión pública y privada. Es parte de la hoja de vida de nuestra docente que nos acompaña y vamos a dar la bienvenida ya a la ingeniera Miriam, sea un profesional nivel pro juntamente con CIPRO. Ingeniera Miriam, buenas noches, dejamos ya el tiempo con usted. Buenas noches con todos. Muchas gracias a Seido por la invitación, por permitirme esta vez dirigirme a ustedes y partir un poco de conocimiento, sobre todo en el marco normativo legal que ha entrado en vigencia y que tiene muchos cambios que favorecen y que tienden más a que lo que la entidad pueda dar al beneficiario, a la población, sea más oportuna, que se mida no solamente la eficiencia, la eficacia, sino la economía en las obras. Para ello, este webinar vamos a adelantar un poco lo que son las clases y vamos a enfocarnos en temas. A ver, he desarrollado un contenido de 8 subcapítulos. Netamente me pidieron que fuera para ejecución de obras, pero ejecución de obras no solamente es la ejecución, sino la supervisión misma. Entonces, ambos están entrelazadas, ambos están complementadas y es necesario. Entonces, en el primero tenemos los sistemas de entrega que este mes marcan bueno, este es parte de lo que es la empresa Seibro. Entonces, vamos a ver la ejecución de obras públicas bajo la normativa 3269 y su reglamento Decreto Supremo 009-2025-EF. Para ello, dentro del contexto de la nueva ley de contrataciones, establece el marco legal para la ejecución de obras públicas en el país. Esta está diseñada para optimizar los procesos de contratación y ejecución, garantizando, como les dije inicialmente, la transparencia y eficiencia del uso de los recursos públicos. Dentro del primer ítem que teníamos como contenidos, en el artículo 185 del reglamento, nos da, nos da varias modalidades de ejecución, pero las dos primeras son bajo la normativa de la ley de contrataciones 32069, que es la solo ejecución de obra y la ejecución de diseño y construcción. Es decir, expediente técnico y luego ejecuto la obra. Ahora, pero también la nueva normativa nos habla de un sistema de entregas más avanzado. Es por eso que ahora en esta parte están considerando 4 modalidades: diseño, construcción, operación y mantenimiento en proyectos, por decir, saneamientos, carreteras, hospitales, donde tenemos que no solamente entregar la obra, sino entregarla y a la vez mantenerla en el tiempo para que puedan
la población beneficiaria no quejarse sobre que el hospital ya no cuenta con mantenimiento, están paralizados los equipos. Entonces, en vista a esa necesidad de la población, es que ahora han cambiado los nuevos sistemas de entrega y te permiten otras formas de contratar, de que la entidad pueda contratar con proveedores que le puedan dar este tipo de servicio. También tenemos la gestión del diseño y construcción a riesgo. Esta, esta modalidad de entrega, más que todo, es que la entidad le entrega todo al contratista para que asuma la totalidad de la entrega de la obra, ¿no? Entonces, el contratista ya a la vez subcontrata la ejecución y la supervisión, pero bajo su riesgo. También tenemos la de gestión de diseño y construcción de agencia, que el contratista administra la contratación de su contratista sin asumir la responsabilidad. Él solamente gestiona se contrate la supervisión, que gestiona, que tenga ese proyecto un subcontratista de ejecución, pero más allá de eso, su rol solamente es asesorar, coordinar con la entidad, la supervisión, el contratista, pero es un rol más light, no interviene, o sea, él no tiene responsabilidad sobre lo que las partes, tanto en la supervisión o en su momento el que diseñó, él no tiene responsabilidad, solo gestiona, como su nombre mismo le dice. También tenemos la entrega integrada de proyectos, en donde la entidad o uno o varios contratistas comparten el riesgo en la toma de decisiones. O sea, ya no solamente es la entidad, sino la entidad del contratista es una colaboración mutua en donde todos asumen riesgos, todos se unen para llevar a cabo este tipo de contratación. Perdón. La clásica modalidad llave en mano, ¿no? Que ahora está cuando hay proyectos que solamente se construyen, ¿no? La ejecución de la obra. Hay otros como que tienen mobiliario, como son escuelas, como son hospitales, y hay otras obras, como las obras de saneamiento, que tienen equipamiento, montaje. Entonces, este sistema de entrega que incluye la modalidad llave en mano implica la responsabilidad integral de parte del contratista, o sea, todo, desde el diseño hasta la construcción, hasta el equipamiento, dependiendo de el tipo de obra, tiene toda la responsabilidad del contratista porque él asume, él se lleva todo el riesgo y por eso es que oferta la llave en mano. Ahora, para decidir sobre qué tipo de, de entrega, de ejecución de obra la entidad va a decidir si va a ser, si la carretera va a ser con mantenimiento, si el hospital va a ser llave en mano, cuáles son esos criterios que la entidad tiene que decidir para que pueda hacerse por uno u otro la obra, o la magnitud de la obra, o las características de la obra, es la madurez de la información. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces, o sea, las obras cuando están en la etapa de prefactibilidad, factibilidad, en la etapa de inversión, desarrollan a nivel de perfil, a nivel de factibilidad, o sea, tienen un desarrollo, pero no a detalle. Entonces, cuando la obra la tienen dependiendo de esa magnitud de información que tenga la entidad, ellos puedan decir si se van por una u otra modalidad de entrega. Después, la entidad asigna el riesgo cuando, dependiendo del grado de madurez que tengan, tanto los funcionarios o que ellos tengan conocimiento de este tipo de obra o la envergadura de este tipo de obra, entonces ellos pueden decir, lo hacemos por una u otra modalidad, el riesgo a quién se lo asignamos. La participación del diseño, o sea, ellos deciden si el diseño lo va a ejecutar una subcontrata en la que le contratan para hacer la ejecución del expediente, la elaboración, perdón, del expediente técnico con su supervisión, o quieren que ese diseño esté involucrado dentro de la ejecución misma.
y también mucho depende de la complejidad técnica, ¿no? El conocimiento o la expertise que tienen en la empresa que cuando se convoque la licitación tiene conocimiento de ese tipo de infraestructura que va a ejecutar. Entonces, depende de esa complejidad, son muchos criterios, se llama que la entidad o el funcionario tiene que tomar la decisión por ir por un lado o por ir por el otro lado, ¿no? La certeza en el costo, la oportunidad de entrega, o sea, si voy a hacer un colegio y tengo un tiempo limitado, ¿cómo lo quiero hacer? Como lo tradicional, que era expediente técnico, después con ejecución, o lo voy a decir que sea diseño y construcción, o de repente ya por el tiempo me premura, quiero hacer un fast track. Entonces quiero buscar una contratación de, estandarizada, otra modalidad de contratación. Entonces todo ello suma para decidir sobre cuál o qué forma de contratación vamos a decidirnos. Ahora nos vamos al segundo punto, perfeccionamiento del contrato. Cuando ya la entidad decidió por cuál modalidad irse, cuál va a ser su forma de entrega, ya viene la etapa del perfeccionamiento del contrato. Para ello, es un hito muy importante desde el momento que ya tenía la buena pro, se decide para perfeccionar el contrato. El reglamento de ley de contrataciones lo ven en los artículos 88 y 168 del reglamento. Claramente muestran cuáles son los requisitos específicos que deben cumplirse para formalizar una relación contractual entre el contratista y la entidad. Dentro de ellos están los documentos esenciales para perfeccionar el contrato, que son las garantías, si es que esa obra o ese proyecto se va a ejecutar bajo un consorcio, el CCI, número de cuenta interbancaria, documentos que acrediten que se llama el perfeccionamiento del contrato, el consorcio, otros aspectos técnicos, profesionales, como saber si ya dentro de la propuesta técnica estuvo designado que la entidad, cuáles son las instituciones arbitrales, porque ahora por las obras, ya veremos más adelante, tiene que tener instaurado dentro del contrato qué institución arbitral y cuáles serían los miembros que luego escogerá el contratista, que más adelante iremos viendo eso para no desplayarme mucho. Y también dentro de los requisitos específicos está presentar el plan de trabajo, ¿no? Ahora el contratista cuando se presenta una licitación, tiene las bases, pero a la vez él tiene que demostrar con su expertise cómo va a desarrollar ese trabajo, por lo tanto presenta su plan de trabajo. Y a la vez tiene que tener su registro nacional de proveedor y no tener ningún impedimento para ejecutar con el Estado, que eso se han visto dentro de la convocatoria. Ahora, algo que por lo general siempre ha estado dentro de la obra, lo que le llamamos el coordinador de obra, aquel profesional destacado que la entidad designa para formar parte de la obra y el que va a estar detrás tanto del contratista y supervisor, porque esa obra se encamine, se desarrolle y se ejecute conforme a los planos, a las especificaciones técnicas y de acuerdo a todos los documentos del expediente técnico. Ahora, este profesional ya ha tomado relevancia en esta nueva normativa, ya lo tienen como un cargo, y entonces, pero este profesional que ahora va a ser clave para la ejecución de las obras, tiene un perfil que puede ser habilitado en ingeniería o arquitectura, mínimo 2 años de experiencia en roles similares al proyecto de la ejecución, tener experiencia como coordinador de obra en otro proyecto o ser administrador de obra, jefe de unidad, oficina de inversiones, o sea,
La normativa ya le puso unos parámetros que debe cumplir esta persona para ser considerada coordinador de obra. Asimismo, este coordinador de obra va a cumplir funciones administrativas y de seguimiento. Él representa a la entidad en todos sus actuares. Por eso es importante que las opiniones técnicas emitidas por la supervisión y el proyectista, él es responsable de que esa información circule. O sea, que tanto las observaciones que pudiera generar el contratista al momento de elaborar la obra, llevadas a la supervisión, lo eleva a la entidad, en este caso el coordinador de obra es el que las recibe, las asume y la tiene que verificar si se la pasa al proyectista o qué gestión. O sea, él es el responsable de que esto se encamine, que esto fluya. Por eso su rol es centrar en facilitar la coordinación entre las partes involucradas y asegurar que todos los procesos administrativos se desarrollen adecuadamente. El inicio de toda ejecución contractual inicia con la entrega de la documentación, que ya no es relevante porque es parte de la forma cómo se han ejecutado todas las ejecuciones contractuales, la comunicación de quién va a ser el supervisor, la entrega del adelanto siempre y cuando las bases lo digan, el contrato estaba dicho, de los porcentajes, de qué tipo de adelantos iba a haber o no iba a haber, la suscripción del contrato de la Junta de Resolución de Disputas, ahora sí, dependiendo del mundo, ahora sí es obligatorio que esté determinado el contrato de la JPRD, igualmente la entrega del terreno. Porque muchas veces, sobre todo en obras de saneamiento, y yo lo he pasado, porque mi especialidad es en saneamiento, venía la entidad, entregaba solo un sector y te decía que paulatinamente iba a conseguir la libre disponibilidad de donde se iba a ejecutar un reservorio, una cámara, una caseta, una cisterna, y te das cuenta que pasaba el tiempo, cronograma no se cumplía como contratista y supervisión te ponías en la cabeza qué ibas a hacer y la entidad te presionaba que haga otro tipo de obra que puede seguir avanzando. Pero no, tiene que entregar la totalidad, se tiene que entregar la liberación de todos los terrenos para que no haya retrasos y no haya controversias, porque este es un hito importante. Un día que no avances, mayores gastos generales al contratista si está debidamente sustentado su ampliación de plazo, si no es imputable a él, claro está. Plazos y consecuencias en el inicio de obra. La normativa de contrataciones establece plazos específicos que debe cumplir tanto la entidad para gestionar todas las condiciones del inicio, así como las consecuencias de su incumplimiento, protegiendo los intereses del contratista frente a posibles demoras administrativas. Entendamos que esta parte es, si la entidad no tiene todo, no, el concurso, digamos que la supervisión es otro concurso y la licitación van por separado. No tiene el supervisor, no inicia la obra o tiene falta de disponibilidad de terreno o qué sé yo, no, la JRD no se incluyó y está demorando en decidir cuál es el contrato de la JPRD, perdón. Entonces, ahora todos esos plazos está definido en la normativa. La entidad contratante dispone de un plazo de máximo de 20 días posteriores a la suscripción del contrato para gestionar la entrega de documentos y cumplir con las condiciones necesarias para el inicio de ejecución. Estos plazos buscan agilizar los procesos administrativos y evitar demoras injustificadas que pueden afectar la programación del proyecto y generar sobrecostos. Ahora, ¿qué pasa si a pesar de que tienes estos días estipulados y no cumples? Hay consecuencias por ello. Entonces, si la entidad no cumple con las condiciones de inicio en 10 días
tras la solicitud del contratista, este puede solicitar un resarcimiento de hasta el 0,05% del monte de contrato por día y con un tope del 3%. O simplemente sigue el procedimiento estipulado de resolución de contrato. ¿No? Es por eso que no puede haber ni un impedimento que administrativamente la entidad no haya podido subsanar para dar el inicio de la ejecución de la obra. Casos especiales, ¿no? En todo aspecto de la vida siempre hay excepciones y casos especiales. En este caso, casos especiales en inicio de obra, la normativa que contempla situaciones particulares para el inicio de la ejecución de los sistemas de entrega especificados, adaptándose a características y necesidades de cada modalidad contractual. Ojo, modalidad contractual, lo que hablamos en un inicio. Ya hay varias modalidades contractuales, hay muchos criterios por qué la entidad se va por uno, se va por otra. Entonces, en el caso de diseño y construcción, el inicio de la ejecución se produce tras la notificación de la entrega del expediente técnico aprobado, el cumplimiento de los requisitos que anteriormente habíamos visto. Entonces, eso se da en los casos de diseño y construcción. Ahora, en el caso de FACTRAX, el inicio de ejecución de obras se realiza con la aprobación de entregables parciales. ¿Por qué? Porque en la modalidad FACTRAX, lo que teníamos muy conocida en el 2019 para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos. Entonces ahí se dio mucho este tipo de contrato, este tipo de modalidad de contratación. Es decir, yo tengo un monto, yo tengo un plazo ajustado, porque en ese momento ya se sabía en qué fecha empezaban los Juegos Panamericanos. Pero teníamos que el Estado había retrasado el inicio de la ejecución de estos trabajos, de estas ejecuciones o ampliaciones o modificaciones que tenían en varios complejos deportivos. Pero ellos tenían la responsabilidad del compromiso asumido de que se iba a ejecutar en el 2019 los Juegos. Entonces, había que buscar una modalidad que no estaba dentro de la normativa de contrataciones, porque antes era ley de contratación del Estado, ¿no? Ahora ya cambió, ahora es contrataciones públicas, abarca todo, o sea, ya no es solamente, porque antes decíamos, no nos regimos por esta normativa, nos regimos por esta otra normativa, aunque en los contratos estandarizados seguimos diciendo de que ellos se rigen por su propia normativa, ¿no? Entonces, este inicio es el contratista, al momento que tiene el contrato, definen entregables. Y de acuerdo al tipo de entregable, ponen hitos. Hasta este entregable, yo ya puedo tener algunas infraestructuras o algunos trabajos que puedo ejecutar mientras la ingeniería de detalle se va desarrollando. Entonces, estas entregas parciales no necesito tener todo el expediente técnico concluido o culminado, pero sí tener definido muchos criterios que ya no van a cambiar. Entonces, pero me sirve de base para que más adelante puedan seguir ejecutando los siguientes entregables. Y otra es después del FATRA tenemos el diferimiento de fecha. Las partes pueden acordar postergar la fecha de inicio por factores climáticos, ¿no es cierto? Por decir, nosotros, esto se da mucho en la sierra selva, ¿no? Cuando llueve constantemente y voy a hacer una carretera, por decir, entonces no puedo empezar. Entonces, el expediente técnico tenía un cronograma, el contratista también tenía un cronograma, pero de repente han venido una estacionalidad distinta a la que estaba en lo que se planificó ejecutar la obra. Entonces, frente a estos factores climáticos adversos,
que no benefician ni al contratista ni a la entidad y menos a la población porque requiere su obra y para evitar futuras controversias, entonces se hace una paralización. Entonces se fijan fechas distintas a la programada para el inicio de las ejecución de la obra. Así también, cuando en la revisión que tiene obligación tanto el contratista como la supervisión de verificar el expediente de ejecución de obra, el expediente técnico de ejecución de obra y ven que hay muchas incoherencias o deficiencias, que resolverlas tomaría un tiempo bastante oneroso que no estaba previsto, entonces ambas partes pueden también diferir la fecha de inicio de ejecución de obra. Bueno, el artículo 177 del reglamento nos habla del perfil que debe tener el residente de obras, que es muy conocido y que lo sabemos de las normativas anteriores, sus funciones y sus limitaciones. Vamos al expediente técnico y su revisión. A ver. El expediente técnico es el documento técnico fundamental que guía la ejecución de la obra. Esto está bastante explayado en el artículo 170 del reglamento, desde su elaboración, el contenido que debe cumplir, los requisitos específicos que garantizan la viabilidad de ese proyecto y su correcta implementación una vez culminada ese proyecto. Ese contenido especial que debe tener, en esencia, debe ser coherente con los objetivos del proyecto. Los alcances y parámetros que respaldan la viabilidad del proyecto deben incluir el diseño detallado y el análisis de los procesos constructivos con enfoque en la eficiencia constructiva y la sostenibilidad. Hoy en día ya se llama colocada esa frase de sostenibilidad, ¿no? Porque nosotros no podemos eh, construir una infraestructura dañando todo el ecosistema sobre el cual se va a construir. Más bien debe de beneficiar y que tanto la población esté contenta con la entrega del proyecto y el ecosistema en lo posible se mantenga. ¿Quiénes son los responsables de esta elaboración? Ahora la entidad, dependiendo de la modalidad, ha dicho, lo puede ejecutar el contratista, el contratista lo puede decidir que sea una consultoría, y en el caso de diseño construcción, es netamente el contratista, porque él es el dueño del diseño que se construye. Ahora, este expediente técnico, como le decía, tiene un enfoque integral. El expediente técnico debe abordar aspectos técnicos, económicos, ambientales del proyecto, garantizando que la obra sea técnicamente viable, económicamente sostenible y ambientalmente responsable, ¿no? Por eso le digo, hoy en día está la gestión pública tiene que ser responsable ambientalmente de todo lo que impacte la ejecución de un proyecto. Aquí se ha hecho una línea de tiempo desde el momento de que se elabora eh, en la etapa ya sea antes de la ejecución del proyecto, en la parte de inversión, donde el artículo 171 que dice, el contratista ejecutor del expediente técnico presenta un informe a la entidad y al supervisor, y en un plazo de 12 días desde la suscripción del contrato, identificando las posibles omisiones en el expediente técnico. Perdón, estamos en la etapa de ejecución. Entonces, tiene 12 días desde que tiene su contrato
para revisar ese expediente técnico y encontrar posibles deficiencias u omisiones que no se hayan detectado a la hora de que el, se elaboró ese expediente técnico. Asimismo, la supervisión, ¿no? Tiene o necesita revisar no solamente lo que le entrega el contratista, ellos también por su parte desde el día uno tendrían que tener la obligación de revisar ese expediente técnico. Pero el día 12 van a recibir el documento elaborado por el contratista y ahí verán si lo que ellos encontraron o observaron de ese expediente técnico coincide o de repente vieron algo más que el contratista no observó. Por eso es que el supervisión presenta su informe técnico a la entidad, lo eleva a la entidad para su evaluación en un plazo de 5 días desde siguiente de haber recibido el documento el informe del contratista. Por, por eso les digo, el contratista tenía 12 días y el supervisor tiene 5 días para revisar ese documento. Pero no solamente él tiene los 5 días para revisar, sino él, desde que se empezó la obra, tenía ese plazo de 12 días para él también revisar ese documento, el expediente, y luego juntarlo con el informe del contratista y dar una mejor opinión elevándolas a la entidad de las observaciones, omisiones, o de repente está todo ok, está todo perfecto y no encontraron nada. Que rara sería que diga que todo está perfecto, ¿no? Porque todos son seres humanos y en algo siempre se nos va. Luego, la entidad tiene 10 días para pronunciar, de recibir el informe de supervisión, tiene 10 días para pronunciarte y si hubiera consultas, observaciones o algo que a criterio del contratista o de supervisión hay una falencia en el expediente técnico, la entidad lo debe remitir al proyectista para que pueda absorber esos aspectos técnicos complejos. Porque de ser observaciones que el supervisor las puede levantar, está dentro de sus atribuciones que el supervisor debería de resolver. Ahora, si pasado estos plazos se ve que ese expediente técnico ha sido muy deficiente y se han encontrado errores y omisiones que van a afectar el programa de ejecución, las partes pueden acordar suspender el plazo hasta realizar las adecuaciones necesarias, protegiendo al contratista de penalizaciones por demoras no atribuibles a su gestión. Bueno, el artículo 172 dice claramente cuáles son el perfil que debe cumplir el jefe que elabora el expediente técnico y las responsabilidades. La aprobación y consideración del expediente técnico. Este es en la etapa anterior a la ejecución. El artículo 133 del reglamento, perdón, el órgano encargado competente para emitir la resolución de aprobación del expediente técnico en un plazo no mayor de 10 días hábiles desde la conformidad al contratista. O sea, el contratista que elaboró el expediente técnico entrega su versión final a la entidad y entonces la entidad tiene un plazo no mayor de 10 días hábiles para dar la conformidad o de repente pueda generar alguna observación al mismo, pero esa, esa decisión, esa comunicación lo debes realizar en un plazo no mayor de 10 días hábiles, para que la unidad formuladora pueda ejecutar cambios en el alcance, en los costos, en los plazos, de haberse encontrado algún perfecto. También tenemos consideraciones económicas. El artículo 175 establece
que el expediente técnico pueda aprobarse con un incremento de hasta el 50% del monto del contrato original. Pero esto, vamos a la Contraloría, ¿cierto? Siempre que se cuente con la previsión presupuestal. Si también tenemos cláusulas dentro de la consideración del expediente técnico, cláusulas de resolución de contrato y protección de interés. Vamos a los mecanismos de control financiero y de avance. Estoy corriendo porque el tiempo apremia, pero más explayado va a estar durante el desarrollo del curso. La normativa ha planteado tipos de adelanto. Los adelantos de obra que ha establecido según el objeto y sistema de entrega. Ahora siempre es sistemas de entrega, ¿no? Estos pueden ser adelanto directo, adelanto para materiales, que son los clásicos que siempre hemos tenido en las obras, materiales o insumos, equipamiento inmobiliario y adelanto por avance. Este es nuevo, esto es como un premio. Si el contratista no está trazado en su programación y siempre va adelantado, como que ahora han implementado como un premio adelanto por avance, ¿no? Pero también todos los adelantos tienen un límite. Para los proyectos, solo para los proyectos de construcción, el adelanto directo será hasta el 10%, el de materiales e insumos hasta el 20% y el de avance hasta un 10%. En el caso de diseño y construcción, el adelanto directo será hasta el 30%, para construcción hasta el 10%, el de materiales hasta el 20% o hasta el 10%. Depende de lo que dice cada contrato. El procedimiento para la entrega de adelantos es los mismos que, ¿no? El artículo 139 lo dice, el adelanto directo 10 días posteriores al perfeccionamiento de contrato. Y si tiene inconveniente, en caso de garantía, le da 5 días adicionales. Así también el adelanto de materiales, en el artículo 181 establecen que se debe el adelanto directo se solicita antes de la ejecución de la obra. Pero el adelanto de materiales siempre se otorga una vez iniciada la obra. Entonces, y esto debe de ser revisado, se llama presentado, el contratista lo presenta a la supervisión, da su revisión, pero este adelante materiales debe en, basarse en el calendario de adquisición de materiales. Es decir, yo cómo elaboro mi calendario de adquisición de materiales. Yo tengo mi programación de ejecución de obra. De mi programación de ejecución de obra, que cada actividad de la obra, dentro de su costo, tiene mano de obra, materiales, equipos. Entonces, cuando yo necesite esos recursos materiales en determinada fecha, yo lo debo de pedir con antelación a la entidad y eso debe estar reflejado en mi calendario de adquisición de materiales, ¿no? Y muchas veces también, muchos de los materiales, al ser importados, yo los puedo solicitar con meses de antelación porque debo de entender que la procura en traer ese material importado al extranjero me lleva un tiempo de cotización, de llegar a un acuerdo con el proveedor, un plazo para el traslado del lugar de procedencia y un plazo del desaduanaje una vez que esté en el Callao y hasta que llega a la obra, ya sea en Lima o provincia, donde corresponde ejecutarse. Entonces, todo eso sumando la suma de todos esos plazos, yo debo de tomar la previsión de considerarlo en mi calendario de adquisición de materiales y sustentar por qué lo pido bastante antes. Gestión de las garantías y de los adelantos.
Ahora, nosotros cuando revisamos el artículo 180, mencionaba los adelantos, el adelanto directo, ¿no? El adelanto directo se amortiza si el adelanto directo es del 10% o del 20%, lo amortizo conforme voy avanzando en las valorizaciones. Pero contra ese adelanto, el contratista pudo haberme entregado una carta fianza por el monto del adelanto otorgado. Pero ahora el Estado ha considerado fideicomiso. Es otra modalidad. Si el contratista no puede garantizar ese adelanto con una carta fianza, ahora puede hacer otorgarse el adelanto a través de un fideicomiso, ¿no? Es obligatorio para los adelantos directos de obra por un monto contractual mayor a los 5 millones. Ahí se tiene que cumplir. Los fideicomisos son para obras mayores a 5 millones. Si la entidad no lo constituye en 20 días tras la solicitud, porque el contratista es lo que eh, él dice, no voy a poder entregar una carta de fianza y yo solicito que sea, mi adelanto sea otorgado a través de un fideicomiso, la entidad tiene 20 días para gestionar como máximo esa solicitud. En caso no lo haga, él trae como consecuencias que se puede resolver el contrato o el contratista puede solicitar un resarcimiento. Así también, ay, perdón, adelante mucho. La garantía de fiel cumplimiento, ¿no? La garantía de fiel cumplimiento, esta se va hasta la liquidación, porque el adelanto de materiales, el adelanto directo, el contratista a medida que ejecuta la obra, lo va amortizando dependiendo del porcentaje del adelanto otorgado. Pero la garantía de fiel cumplimiento que pudiera esta actualizarse en la medida de que el contratista pueda haber sido otorgado um, adicionales de obra o deductivos vinculantes que la pudieran bajar, pero adicionales de obra mayores al monto del contrato inicial. Entonces el contratista tiene la obligación de ir actualizando la garantía de fiel cumplimiento que garantice el 10% del monto del contrato actualizado. El monitoreo y control de obras. Esto es básico, fundamental. Toda aquella obra que está monitoreada, que cumple con controles, que tiene un coordinador de obra muy activo, una supervisión de obra que es muy responsable, que está detrás del contratista, pero no es aquella que todo quiere penalizar, que todo quiere poner trabas, que no viabiliza la ejecución de la obra. Simplemente el perjudicado final es la población beneficiaria, porque toda aquella obra que se paralice, que se resuelva, ¿quiénes se ven afectados al final? Son aquellas personas cuyo final, valga la redundancia, es el que iba a quedarse con la infraestructura o el proyecto en el cual se iba a ejecutar en en su región, en su distrito, en su localidad. Entonces, esto es fundamental, trabajar en equipo, trabajar coordinadamente y que todos los involucrados engranen y empujen el carro hasta el final, que es la entrega de obra. Entonces, bueno, para el monitoreo tenemos el orden de reprogramación, ¿no? Que consiste en que el supervisor ordena al contratista la presentación de un nuevo cronograma de ejecución
con medidas especificadas para acelerar los avances de obra y recuperar el tiempo perdido. ¿Qué pasa si en la ejecución de la obra vemos que el contratista no ha puesto los recursos necesarios para ejecutar la obra? Y esta se va retrasando, 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 porque de repente no llega algún material o algún equipo, pero por su responsabilidad, porque no lo gestionó oportunamente, que la procura lo hizo tardíamente. Entonces, la obra se va retrasando, pero es imputable a él. Entonces, tiene la orden del supervisor de pedir la reprogramación de la obra para que pueda acabar en la fecha indicada en el cronograma de ejecución de obra. También tenemos ahora plazo de revisión. El contratista tiene 7 días para presentar un nuevo cronograma y la supervisión 5 para revisarla y la entidad 7 días para observarla. Si no se pronuncia, se considera aprobado tácitamente. Muchas veces, por decir, una ampliación de plazo. La ruta crítica ha sido impactado por un evento que no fue responsabilidad o imputable al contratista. Por lo tanto, se generó un plazo adicional. Este cronograma, al verse afectado en la actividad el cual originó la ampliación de plazo y se pasaba por la ruta crítica y esta modificó el plazo final, el contratista presenta su ampliación de plazo otorgada y presenta su cronograma. Este cronograma puede ser ajustado por el supervisor y esa es la que aprueba en la ampliación de plazo. Pero cuando ya tenga el contratista la ampliación de plazo otorgado, tiene la obligación, dentro de los 7 días, de presentar ese nuevo cronograma. Y el supervisor debe revisar que específicamente la partida que generó el impacto en la ruta crítica sea, y sus actividades que lo enlazan sean las que efectivamente han sido afectadas y son las que han sido modificadas en el cronograma contractual. Si el supervisor lo eleva a la entidad tiene 7 días, pero ¿qué pasa? Que de repente el coordinador estaba con muchos, como pasa en provincia, un solo coordinador tiene como 10 proyectos que revisar y se le pasó uno. Y si el contratista y el supervisor llevan un buen control y monitoreo de que ese cronograma ya está en su día 2, el día, perdón, 19, y la entidad no se ha pronunciado desde que el momento que lo presentó, entonces simplemente él entiende, y la norma lo dice así, que tácitamente ya está aprobado. Porque la entidad tuvo sus 7 días y no se pronunció y se le pasó. Y si sucediera eso, que tácitamente se aprobó un cronograma, hay consecuencias. Si no se presenta ese cronograma, eh, o el avance de obra, cuando te piden un calendario acelerado, es menor al 80% y ya vas que no pones los recursos, no mejoras tu rendimiento o no haces otro tipo de trabajo para que esto pueda gestionarse mejor, entonces puede dar lugar a una resolución de contrato, pero antes de la resolución de contrato, si la entidad considera de que él puede ayudar, puede hacer una intervención económica y ya una vez que tiene la intervención económica, simplemente el que va a exigir cómo avanzar va a ser la entidad. Vamos en el punto número 5, que es supervisión de obras. La consultoría de obra, ¿no? Que es la forma como una supervisión está en una obra, es a través de una consultoría, puede ser realizada por una persona natural o jurídica o un jefe de su
como el jefe de supervisión o por un equipo revisor de la entidad, ¿no? Depende, si ya es una obra que solamente la entidad ha resuelto o la supervisión tiene controversia si ha resuelto el contrato y tenemos un inspector, entonces puede ser llevada por el inspector de obra, ¿no? Pero en ningún caso puede haber supervisión e inspector de obra, supervisor de obra e inspector de obra. Ahora, la ejecución de obra, como ya hemos dicho, también, ¿no? Puede ser por el inspector o por un supervisor, que tiene que ser una persona natural, que es el jefe de supervisión. Los requisitos y las calificaciones, como ya dijimos en antes, está descrita detalladamente en, en el reglamento, que es casi similares a la de un residente de obra. La duración del contrato de supervisión está vinculado de acuerdo a la extensión de plazo del contrato de ejecución, ¿no? Y debe mantenerse hasta la recepción. Y en algunos casos, si son obras cortas o de periodos cortos, perdón, puede llegar hasta la liquidación. La supervisión es responsable de velar por la correcta ejecución técnica, económica, administrativa del contrato y asegurar su cumplimiento. Es importante destacar que no tiene facultad para modificar términos contractuales, limitándose a verificar la correcta implementación de la ejecución de la obra. Dentro de la función de la supervisión está ver la conformidad de la programación, estar siempre detrás, marca la pausa, tus controles, que como todo supervisión, control de calidad. Una obra para que perdure tiene que tener el adecuado control de calidad. Y para hacer el adecuado control de calidad yo debo tener las pruebas y los ensayos y verificar que los equipos estén calibrados durante la ejecución periódicamente durante la ejecución de la obra y velar por la conformidad en la programación, que se cumpla estrictamente la programación de obra. Otras responsabilidades adicionales del supervisor de obra es realizar el monitoreo y control para evaluar el desempeño de la obra en términos de alcance, costo y tiempo, el triángulo que siempre tenemos, y tiene que estar atenta y identificar posibles desviaciones y si se hubiera dado, decir o alertar las desviaciones y proponer medidas correctivas oportunas para mantener el proyecto dentro de los parámetros establecidos. Este seguimiento va a permitir que se generen futuros inconvenientes o futuras controversias si es que no se detectan potenciales riesgos oportunamente, ¿no? Así también, la supervisión permanece hasta la recepción de la obra y es la responsable de verificar las especificaciones técnicas de los materiales, los cambios menores de ubicación en campo. Cambios menores, ¿qué cosa es? Por decir, en el replanteo, muchas veces encontramos obstáculos que dependen en la ejecución de la obra, perdón, el expediente técnico pudiera ser algo antiguo y antes, por decir, en saneamiento, con más mi experiencia, era terreno natural y cuando se ejecutó la obra, porque solo actualizaron el presupuesto, no se dieron la molestia de ir a verificar si las condiciones del terreno habían cambiado, modificado,
y ya no era terreno natural, sino ya era una urbanización que tenía hasta postes de luz. Entonces las líneas ya no pasaban justo en el trazo de los postes, entonces hay que hacer unas pequeñas desviaciones para que pueda realizarse el tendido de tubería. Entonces esas son pequeñas eh, cambios o modificaciones que sirven para generar el nuevo replanteo que se está ejecutando de acuerdo a las condiciones reales en campo ante la ejecución. Buenas noches, ingeniera, ¿me escucha? Sí, claro, buenas noches. Una consulta. ¿Cuál es el, digamos, el límite en donde, o cómo se puede eso interpretar, donde, digamos, la supervisión puede opinar, o en todo caso no quiere opinar y dice que tiene que opinar siempre el proyectista? O sea, ¿cuál es el parámetro? Porque lo que también se ve, que el supervisor únicamente es tipo mesa de partes. Cualquier consulta que hace, no, que el proyectista, dé opinión, ¿no? Entonces, por su experiencia, ¿cuál tendría que ser, digamos, el parámetro? O sea, hasta dónde la expresión sí puede o no puede, digamos, dar opinión. Gracias, colega. Mire, por la experiencia le puedo decir, y es muy cierto lo que usted dice, la supervisión, no generalicemos todas, pero en su gran mayoría la supervisión cumple el papel de mesa de partes. Recibo la observación o la consulta y dijo, no, no es mi responsabilidad, pásasela al proyectista. El proyectista le dice, ah, mira, ese expediente lo hice hace más de 3 años, ya cumplió mi contrato, ya no tengo responsabilidad de expediente técnico, y nuevamente regresa a la entidad y la entidad le dice al supervisor que responda y el supervisor no quiere responder. Y es muy cierto. Lo que pasa es que muchos profesionales no quieren asumir su responsabilidad, porque si es algo que tú como supervisor puedes dar una opinión técnica porque has sido, o sea, profesionalmente has, has aprendido, sabes, este, digamos, en la supervisión, si es un tema estructural y yo tengo dentro de mi supervisión un estructural, puede verificar los cálculos, puede revisar, puede decir que está mal lo que dice el expediente técnico o puede decir que está bien, porque sus conocimientos y su expertise te dice que eso es correcto. ¿Por qué tendrías que decirle al proyectista que revise sus cálculos si tú con los conocimientos que tienes de tu formación profesional lo puedes dar una respuesta y no retardar tanto la gestión de encontrar una respuesta? Mucho es profesionalmente qué tan preparados estamos o qué tan responsables queremos hacer sobre nuestras actuaciones, ¿no? No hay parámetros, porque muchas veces es la de nunca acabar. Uno le pelotea al otro, y la supervisión, a la entidad al proyectista, el proyectista a la entidad, y da vuelta. Y yo, en mi experiencia de muchos años, muchas veces las entidades responden una consulta de inicio de ejecución de obra cuando revisa el expediente técnico contratista, lo absuelven un año después. Y es más, le dicen que fue responsabilidad del contratista. Y la supervisión dice, no, pero es que yo soy supervisor, pero no soy ese proyectista. Entonces, por ahí viene que los límites no están claramente definidos. Si estuvieran claramente definidos y habría responsabilidades, yo creo que sería más certero y los plazos serían más ajustados. Pero se está intentando hacer eso, mejorar el sistema de contratación. Eso es lo que le puedo comentar, colega. Muchas gracias. Protocolos se incumplen. Perdón, Una consulta. dígame. Sí, le Sí, lo escucho. que estabas comentando respecto a la solicitud del cronograma acelerado, hablaba usted de un 80%. O sea, como, por ejemplo, tenemos una programación
supongamos, ¿no? De 4 meses y tenemos, digamos, tipo un 25% por mes repartido, ¿no? Como para hacer un ejemplo. ¿Cómo podríamos, o sea, a qué se refiere el tema del porcentaje, digamos, de atraso? Si podría dar un ejemplo, porque esto no lo tengo bien claro. Muchas Ya, gracias. a ver, yo le digo, usted dice 4 meses y en su programación estaba 25, 25, 25 hasta que llegamos al 100%. Entonces quiere decir, el primer mes tenía que avanzar el 25%. Y ahí exagerando, llegué al 12% o el 12,5%. Entonces ahí yo estoy en el 50% de lo programado. Yo debía haber avanzado el 25% y solo hice el 12,5%. Es decir, estoy en el 50% por debajo de lo programado. En el segundo mes, yo debería tener un acumulado del 50%. Y como solamente avancé el 12,5%, el siguiente mes, con los mismos recursos y no movilicé más, llegué a otros 12,5%. Entonces, al segundo mes, ya tengo el 12,5% del primer mes, más el 12,5% del segundo mes, ya tengo el 25% acumulado. Pero según mi programación, yo tenía 25 primer mes, más 25 el segundo mes, sería el 50% acumulado, programado. Y yo estoy en el 25%. Otra vez estoy por debajo del 80%. Claro, sí, pero por ejemplo, ¿cuándo es que, digamos, la supervisión ya tiene que solicitarle? Porque según el ejemplo que usted mismo que se está haciendo, decíamos que en el primer mes ya de por sí ya el contratista está en el 50%, Ajá. entonces, Ahí tenía que mm, presentar disculpe que lo corte, la sí, usted. supervisión cuando elabora la valorización junto con el contratista en su informe que eleva a la entidad, tiene que manifestar que el contratista está por debajo del 80%, en este caso sería el 50%. El 50% del primer mes, ¿no? Del acumulado. Entonces ahí se solicita un calendario acelerado y el contratista tiene la obligación de presentar ese calendario acelerado y demostrar que al segundo mes va a poner más recursos para llegar al 50%, que era el 25 más del 25. Y si nuevamente incumple, ya la entidad tiene o bien resolverle el contrato en el peor de los casos o si no hacer una intervención económica. Ya, ahí quería consultarle, ¿eso es de manera obligatoria o la entidad todavía puede, digamos, hacer un, no sé, pues un análisis de que sí seguramente se va a recuperar o ya ahí quedaría obligatoriamente hacer la intervención o resolver el contrato? Claro, lo Cuál? que pasa que, a ver, cualquier contratista que está por debajo del 80%, un contratista responsable, si ve que el impacto en su cronograma no es atribuible a él, por decir, digamos, si fuera un contratista que es dejado, que no quiere avanzar, que no quiere poner más recursos, ya tendría que hacer intervención económica. Pero, y porque ni siquiera demuestra por qué está atrasado. Pero si es un contratista que está por debajo del 80% y dice, mira, yo tengo impedimento A, B y C. El impedimento A, presenté mi consulta tanto y desde esta fecha tú no me has absuelto la consulta o estás demorándote en aprobarme un adicional de obra porque me has aprobado la necesidad. Y si yo no hago estas actividades de cronograma de ejecución de obra, económicamente impactan en mi avance y ese porcentaje es tanto. Si ese porcentaje le sumo al avance real, te demuestro que estoy por encima del 80%. Por lo tanto, ese retraso injustificado del avance de obra no me es imputable, sino te es imputable a ti.
Entonces no podría haber ni una resolución de contrato ni una intervención económica, porque está demostrando de que no es atribuible ese, ese retraso en el avance de ejecución de obra. Pero si no tiene cómo justificar y entiende que es porque no tiene recursos, porque no le llegan los equipos, qué sé yo, y eso está generando un retraso y es atribuible solamente al contratista y él es consciente, se va a quedar callado. Sí, por eso le preguntaba, o sea, ya se entiende que en el primer mes se identifica que el contratista está atrasado, la supervisión le solicita un calendario acelerado, presenta su calendario, se lo aprueban, y ya en el segundo mes, si bien es cierto, ha aumentado un poquito más su porcentaje, pero sigue por debajo del 80%. O sea, la entidad tiene la obligación, o el supervisor, ¿no? Que representa la entidad, tiene la obligación de hacer dos cosas. Entiendo que lo que usted está comentando, dos cosas. Bien, pueden intervenirlo económicamente o bien resolver el contrato. O sea, no podría, digamos, el supervisor agarrar y decir, ya, a ver, vamos a ver este mes más, ¿no? O sea, sabemos que, digamos, es responsabilidad del contratista y has hecho un análisis que es responsabilidad de que la demora es atribuible a él, ¿no? Al contratista. Entonces, pero el supervisor así de buena gente no podría decirle, sabes qué, ya, pues este mes vamos a ver cómo te va y y al siguiente mes ya te vas a recuperar, algo así. O sea, no podría, sí o sí, tienen que intervenirle o resolver el contrato, o cómo sería, ingeniera. Lo que pasa es que dentro de la función del supervisor no está en ser buena gente, o sea, él tiene que cumplir la normativa y la normativa le da, o sea, en su contrato están todas las actuaciones que debe tener el supervisor, y una de ellas es cómo llevar el control de la ejecución de la obra, advertir oportunamente a la entidad, porque si él no advierte, al final al que lo penalizan es al supervisor, porque al final la entidad va a buscar a quién imputarle esa culpa. Y si el supervisor quiso ser bueno con el contratista y no advirtió nada y le fue tapando, para eso también está el caso del coordinador de obra. El coordinador de obra también va a ver los controles, va a monitorear que esa obra cumpla financieramente y se ejecute de acuerdo a lo que dice el expediente técnico. Entonces, ya no solamente está a los ojos del contratista, perdón, del supervisor, sino también está el coordinador, y el coordinador es una persona o un profesional que trabaja para la entidad. Y eso no puede pasar desapercibido. Muchas gracias, ingeniera. Ok, a ver, vamos a correr porque ya me pasé bastante de la hora. Hay maneras de cuando estás ejecutando la obra y de repente el plantel profesional ya no quiere, bueno, no es que ya no quiera, sino por caso de fuerza mayor, problema de salud, o porque la supervisión vio que un profesional no era idóneo para formar parte del plantel técnico y pide su sustitución. Este, hay plazos y tiempos y casos excepcionales. Entre los casos excepcionales está permitida solo en casos excepcionales con sustento adecuado. O sea, ¿por qué reemplazo a este profesional? ¿No? Y este profesional debe cumplir el mismo perfil o ser en mejores capacidades que el profesional que estaba inicialmente. Ahora, una sustitución permanente se debe solicitar con 10 días hábiles de anticipación y la aprobación es automática. Si la entidad no responde en ese plazo, ya queda aprobado, ¿no? Pero ¿qué pasa si ese profesional o ese cargo de ese profesional nuevamente están solicitando la sustitución por segunda vez? Ahí ya el nuevo reglamento dice que va a aplicar penalidades a la contratista, ya sea si ese profesional es de la supervisión o si ese profesional es del contratista, ¿no? Salvo una justificación de fuerza mayor. La sustitución temporal aplicable a la ausencia por régimen laboral
La entidad debe responder en 5 días hábiles y si genera o no penalidad, ¿no? Porque muchas veces, a ver, todos eh, tenemos, digamos, un proyecto que dura más de un año. Al año, toda persona que labora, ¿de acuerdo? Al régimen, tenemos un descanso físico vacacional. Y nosotros tenemos que comunicar a la entidad que ese personal clave, porque casi siempre eso es lo que verifica la Contraloría y verifica las entidades, no esté ausente, porque de acuerdo a su porcentaje de participación en obra es el 100%, casi siempre es el 100%, ¿no? En los que más se están analizando, se están revisando, se están monitoreando el cumplimiento es aquellas personas que tienen el 100% de participación en la ejecución de la obra. Entonces, el contratista, llámese supervisión o contratista ejecutor, tiene que comunicar a la entidad con 5 días hábiles con antelación que ese personal va a salir de descanso vacacional o algún permiso, ¿no? Entonces, eso se llama una sustitución temporal. Antes se hacía eh, porque algunos conocían y reconocían que la entidad tenía que tener conocimiento y otros nunca lo decían y cuando caía la Contraloría y se daban esos problemas. Entonces, ahora sí la normativa ya lo coloca como sustitución temporal. Ya recién, ahora sí, está como un término que se debe de cumplir. Esto es lo que hablamos en antes, ¿no? Las consultas o incidencia de obra, las consultas que se realizan en el plano de obra por el contratista, que estas incidencias después tienen que ser emitidas en un informe técnico, si implica o no una modificación en el expediente técnico, en la ejecución de la obra, para la ejecución de la obra. El supervisor tiene 5 días, como le decía la colega, para emitir una opinión a la entidad, pero no solamente mesa de partes. Y el proyectista, si está dentro de su plazo de la garantía, tiene 10 días para que emita una opinión. Y la entidad, una vez que tiene toda esa información, tiene 5 días para comunicar al contratista el resultado de la absolución de su consulta, ¿no? Sin llegar a demorarse un año, como en muchos casos. Adicionales, para solo construcción. Ahora, los adicionales de obra en proyectos de solo construcción, o sea, cuando el contratista gana una hora para ejecutarla, están reguladas por el artículo 194 del reglamento. Estos adicionales son procedentes únicamente cuando son indispensables por deficiencia en el expediente técnico o causas no previsibles y no atribuibles al contratista. Ahora, la aprobación de un adicional de obra no requiere una adenda al contrato. Los límites establecidos están máximo al 50%, comunicando a la Contraloría, y puede salir un adicional de emergencia siempre y cuando esto ha sido coordinado entre la entidad, el contratista y la supervisión. Y si esta atención a esta ejecución adicional pone en peligro a la población o a los trabajadores que están ejecutando la obra. Los adicionales de diseño y construcción. Ahora, el reglamento habla claramente en el artículo 195, te dice que el componente diseño solo es hasta el 25%, cuando las obras son de diseño, ojo, hay que aclarar bien. En antes solo era adicionales para obra de solo construcción, y entonces adicionales de obra de diseño y construcción. En el diseño se puede incrementar hasta el 25%, en la ejecución hasta el 20%, y también tenemos la modalidad de fast track y algunos casos excepcionales. Los presupuestos adicionales y mayores metrados está especificado cómo se realiza el cálculo, está descrito en el artículo 196 y los mayores metrados en la subsiguiente, ¿no? En el artículo 197. Y como siempre, los mayores metrados no requieren aprobación previa de la entidad para su ejecución, pero sí para su pago, ¿no?
Si la aprobación de mayores metrados supera el límite 50% para prestaciones adicionales, se procede a la resolución de contrato. Por eso es indispensable que tanto la supervisión como el coordinador de obra lleven un control exhaustivo de la parte financiera. Ampliación de plazo. La ampliación de plazo en la ejecución de obra, las causales, está en el artículo 198.1. Pueden ser por atrasos o paralizaciones de obras no atribuibles al contratista. Por lo tanto, se requiere un plazo adicional para ejecución. Si se requiere un plazo adicional para adicionales de obra, es decir, me da un adicional de obra y yo ese adicional de obra inserto en el plan de ejecución de obra. Si yo veo que impacta la ruta crítica, el plazo en exceso, que va más allá de los días que estaba el plazo final de obra, ese diferencial de días es la ampliación de plazo impactada por el adicional de obra, ¿no? Y como siempre, siempre y cuando afecte la ruta crítica del proyecto de ejecución de obra. Pero muchas veces una partida no crítica, todas las partidas tienen holguras. En la programación de obra, todas las partidas tienen una holgura. Solo la ruta crítica tiene holgura cero. Pero una partida que no era crítica, si se consume su holgura, sí puede ser parte de la ruta crítica. Se convierte en ruta crítica al haberse consumido el plazo de su holgura. La revisión de la supervisión revisa la solicitud y notifica su opinión técnica a la entidad en un plazo máximo de 5 días hábiles. Si no se pronuncia, la entidad decide sin su opinión. O sea, la entidad, si se pasan los 5 días y el contratista ha comunicado que una ampliación de plazo, porque tiene obligación de comunicar a la entidad, y si ve que se ha pasado de plazo, tiene la obligación la entidad de decidir sobre esa ampliación de plazo, sin o con su opinión de supervisión, si es que se lo pasa, ¿no? El contratista antes de la revisión es la que ha sido presentada por la supervisión y la entidad tiene vencido el plazo de supervisión 10 días hábiles más para pronunciarse. Pero toda la ampliación de plazo tiene que ser comunicada al PLADICOP. Ahora es obligación de que todo se registre en el PLADICOP. Es una manera de tener todo sistematizada y cualquier funcionario que tenga interés o tenga una necesidad de saber sobre esos proyectos puedan verificarlo en el PLADICOP. La suspensión del plazo de ejecución está en los artículos 107 y 202 del reglamento y aplica cuando ocurren eventos no atribuibles a las partes que interrumpen la ejecución del contrato. Esta medida sí requiere un acuerdo escrito entre las partes para formalizar la suspensión. Durante el periodo de suspensión no se pueden realizar actividades de alcance del contrato, pero sí se pueden continuar trámites administrativos como aprobación de adicionales o realizaciones pendientes, ¿no? Las Ingeniera, causales más comunes, perdón, ingeniera, disculpe, una consulta ahí, por favor. dígame. En consultorías de elaboración de expedientes técnicos, ¿puede haber suspensión de plazo? Siempre y cuando la entidad te haya cambiado el diseño, porque Em, se supone a- que tus bases, en ujú. tus términos de referencia, tú tienes determinado cuál es tu alcance. Entonces tendría que ser algo extremadamente cambiante de la entidad que te diga que ya no lo quiere, por decir, ¿no? Ya no lo quiero en este lugar, quiero que lo sea en otro lugar, pero no tengo Digamos, todavía el estoy terreno, negociando el digamos, terreno, por decir, ya. y ya no es atribuible a tu alcance, Pero en ¿no? todo Porque caso, sí se puede suspender el plazo.
pero tendría que ser algo excepcional y que la entidad te haya cambiado tus términos de referencia, pero no porque tú No, pero si cambiara, estás demorando, o no, sea, algo claro, no, no, atribuible a ti. ajá, no, eso sí, sí, sí lo tengo claro, pero por eso le digo, si estamos hablando de, digamos, cambiar los alcances, algo así, porque cuando cambiamos los términos de referencia, estamos cambiando los alcances, se entiende que Ujú, eso puede ser, digamos, una ampliación de plazo, ¿no? Pero el punto exacto. es que ha pasado que en una situación en donde se genera una controversia de si es que, digamos, corresponde o no corresponde hacer cierta actividad, por ejemplo, ¿no? O sea, se genera, hay una, digamos, no está bien claro, digamos, el alcance. Entonces, como tiene que hacerse consultas, digamos, al área legal, otras áreas más para poder decidir, o incluso la entidad, digamos, tiene digamos, esa interrogante, entonces va a demorar. Entonces, ahí se podría hacer una ampliación de plazo, no, perdón, una suspensión de plazo. Es que me estás hablando de la normativa anterior, porque recuerda que esta normativa es de este año y su vigencia, lo que estamos hablando es de este año, ¿no? Cada contrato está de acuerdo a su normativa y cómo saber su normativa es cuando llaman una licitación o un concurso público, en las bases estandarizadas de esa convocatoria hay un calendario en donde dice la fecha de la convocatoria y esa fecha de la convocatoria es la que rige el contrato. Esa fecha es la que tú tienes que verificar cuál es tu normativa que va a regir tu contrato, llámese por consultoría o llámese por ejecución de obra. No podemos Sí, confundir sí, sí, o no, pero ver una es- normativa antigua con una normativa nueva, no podemos confundir eso. sí, claro, no, eso sí lo tenemos claro. A lo que me refería, por ejemplo, la nueva normativa, ¿qué señala? O sea, ¿cómo es que se resuelve ese tema? O sea, en la nueva normativa se puede hacer, digamos, una suspensión de plazo para consultorías de elaboración de expedientes técnicos. Esa sería la consulta en todo caso. La nueva normativa lo que pasa es que es muy general, no hay específicamente en la suspensión de consultorías, más se ha abocado a ejecuciones de obra, lo que vimos antes por temporalidades, por el expediente técnico mal ejecutado, pero en el caso de consultoría de obra no ha detallado esa condición. Sí, gracias, porque en realidad había pues esa discusión, ¿no? Tanto, digamos, uno especialista decía que sí se podría hacer de una manera excepcional y había otras opiniones que decía que no estaba, digamos, especificado, entonces había cierto temor en pronunciarse de que sí se puede ejecutar, ¿no? Por eso también era la consulta, ingeniera. Muchas gracias. Ok. Aló, ingeniero, buenas noches. Ah, Eh, buenas noches. Otra consulta, una casuística más, ingeniero. Mira, yo he ejecutado una obra, una infraestructura con todos los componentes en 6 meses de plazo de ejecución, ¿no? Hemos cumplido toda la infraestructura, todo. Y resulta que también dentro del expediente contemplaba adquisición de una camioneta. Entonces, la adquisición de la camioneta, como es proceso, ha caído, y nuevamente se volvió a licitar todo eso y eh, demoró más tiempo. Entonces nosotros, pero dentro de los 6 meses terminamos con todos los componentes y cuando hemos solicitado la ampliación de plazo no nos han aprobado la institución. Entonces resulta que... mm, lo han hecho ampliación de plazo por un mes, pero ya a mi persona ya no me han vuelto a contratar, sino ya con un supervisor, eh, por, con un inspector ya de la oficina mismo han terminado el- han terminado la adquisición de la camioneta y la obra.
Ahora se me está solicitando para la recepción de obra y eso me corresponde todavía, ingeniero, porque ha pasado prácticamente 6 meses, o sea, de lo que culminamos la obra. Ha pasado 3 meses y han aperturado ampliación de plazo por un mes. Y de ahí se retrasó prácticamente 6 meses ha pasado. Y tú sabes que la infraestructura a veces se malogra, ¿no? Entonces, ahora me han notificado en el sentido de que yo debo participar en la recepción de obra. ¿Eso me corresponde, ingeniero? A ver, mire, todo depende de tu contrato. Muchas veces los contratos está una parte por tarifa, entiendo que eres supervisor de obra, que estás en la parte de supervisor de obra. Entonces, ese es el periodo de ejecución de obra por tarifa. Y la parte de recepción de obra o liquidación te lo hacen por a suma alzada. Mucho va a depender de tu contrato, las condiciones que están estipuladas en tu contrato. Pero esto ya lo vamos a ver en el desarrollo del curso, donde vamos a ver más detalladamente, vamos a ver más plazos, vamos a poner características, eh, límites, líneas de tiempo en cada uno de ellos. Yo ahorita estoy corriendo, ya me he sobrepasado y por respeto a todos los colegas que solamente tenían una hora. Te agradecería, César, que si estuvieran en la siguiente, ahí lo analizamos más detalladamente tu caso, ¿les parece? A ver, para ir cerrando, entendamos que toda obra es un cambio de la ingeniería de valor, ¿no? Tenemos que pensar que toda obra es una ingeniería de valor. Bueno, ya hablamos de las intervenciones económicas. Bueno, la recepción de obra es clásica, cómo se ejecutan, los plazos casi no hay variación. La subsanación de observaciones, vicios ocultos, vamos a ver. Las liquidaciones, declaratorias de fábrica, el cierre financiero. Y me voy bueno, la JRD también son temas que vamos a tocar por por las conclusiones y recomendaciones. El éxito en la ejecución de una obra pública en Perú depende del estricto cumplimiento de los plazos y condiciones establecidos en la normativa, la designación oportuna del coordinador de obra y residente de obra, así como la conformación de la Junta de Prevención de Resolución de Disputa, cuando corresponda, son elementos fundamentales para una buena ejecución. Es esencial que tanto la entidad como el contratista conozcan sus responsabilidades y las consecuencias de los incumplimientos para evitar controversias y retrasos innecesarios. Mejores prácticas. Se recomienda mantener una comunicación fluida entre todas las partes involucradas y documentar adecuadamente cada etapa del proceso. Las modificaciones fast-track puede ser una excelente alternativa para acelerar proyectos, pero requiere una gestión más extensa. El seguimiento riguroso de los procedimientos estandarizados de la Ley de 32069 y el reglamento garantiza la transparencia y la eficiencia de la ejecución de las obras públicas. Colegas, muchas gracias. Gracias también a Seibro por haberme permitido esta noche estar con ustedes. Ya el fin de semana, desde el jueves, a todos aquellos que les haya motivado esta presentación y las ganas de aprender, los invitamos a que se unan al curso. Vamos a ver más detalladamente cada artículo que ve en lo que es ejecución de obra y supervisión de obra y los esperamos. Estaremos atentos a que puedan integrarse a este nuevo curso. Gracias, buenas noches con todos. Muchas gracias, ingeniera Miriam. Gracias a cada uno de los participantes. Yo sé de que
Hay muchas consultas y ello lo vamos a desarrollar en nuestro curso que ya está iniciando este jueves. Por ahí hemos enviado un formulario para que puedan llenar y también les estoy enviando el link para que se puedan comunicar ahora mismo con una asesora. Recuerden de que solo por el día de hoy, por esta noche, estamos brindando el curso de actualización a 185 soles. Así que comuníquense ahora mismo porque ya el día de mañana vuelve a su monto real. Estamos con las vacantes limitadas. Muchas gracias, ingeniera Miriam. Gracias a todos los presentes y que tengan buenas noches.